Queridos hermanos, tomen asiento, por favor. Bueno, vamos a iniciar. El domingo anterior habíamos hablado del capítulo 16. Vamos a recordar un poquito de lo que habíamos revisado en este capítulo. Veíamos cómo la impaciencia de Sarai y Abraham hizo que Sarai impulse a Abraham para que a través de Agar se pueda concebir el hijo que se va a llamar Ismael, ¿cierto? Entonces, eso es lo que veíamos en resumido en el capítulo anterior 16. El día de hoy vamos a revisar el capítulo 17, que se denomina la circuncisión, señal del pacto. Entonces, ¿todos tienen su Biblia? Vamos a acompañar con la lectura. Vamos a iniciar con el primer versículo, ¿ok? Entonces, cuando se encuentren ya en Génesis 17, en el versículo 1, vamos a leer todos juntos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien. La palabra del Señor dice, todos juntos, ¿ok? A la 1, a las 2 y a las 3. Era Abraham... Este versículo nos va a traer mucha enseñanza y vamos a ir desglosando parte por parte. Hasta este entonces ya habían transcurrido 13 años en los que Ismael había nacido, ¿cierto? Porque acá en la palabra nos dice que Abraham ya tenía 99 años. Cuando Abraham tuvo con Agar a Ismael, tenía 86 años. Entonces, ya habían transcurrido también aproximadamente 25 años de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. En este momento y en este versículo, cuando le dice Abraham y se le presenta a Jehová, le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Ahora sí. Tenemos en la Biblia que en el hebreo se denomina el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? Va a significar yo soy el Dios Todopoderoso o Dios Todopoderoso, ¿ok? Entonces, cuando nosotros encontramos esta palabra, y yo les consultaba el anterior capítulo y les decía y les preguntaba si había algo imposible para Dios. Y en este versículo Dios nos confirma que no hay nada imposible para Dios, porque Dios es un Dios todopoderoso. Y Dios nos recuerda también que puede hacer cosas inimaginables, cosas que fuera de nuestro entendimiento pueden parecer imposibles, pero para Dios no hay nada imposible, porque Dios es el Shaddai, Dios es el Todopoderoso, y bajo su poder Él puede hacer absolutamente todo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que revisábamos primero en este primer versículo, en el que se le presenta a Jehová a Abraham. Ahora bien, ¿qué más nos dice este versículo? Anda delante de mí. Queridos hermanos, ¿qué entendemos por andar delante de Dios? O cuando le dice anda delante de mí. ¿Alguien tiene alguna idea cuando Dios le dice esto? Muy bien, hermano Salomón. Súper. Sí, eso es lo que nos va a decir la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros, les voy a poner un ejemplo. Si se encuentra un niño y su papá, y el niño está a cierta distancia del papá y el niño está jugando, ¿qué va a hacer el papá? A cierta distancia va a poder ver lo que el niño está haciendo, va a poder cuidar de él, va a poder ver en el trayecto en el que el niño está. Entonces, no quiere decir que Dios está detrás de nosotros cuando le dice anda delante de mí, sino que Dios está en el camino y en ese andar que Dios ya ha trazado para nosotros. Es por eso que Dios va a supervisar el camino y el andar que tiene para nosotros. Y también nos va a cuidar, nos va a ver y va a procurar guardarnos también en ese camino. ¿Okay? Entonces a eso se refiere, como decía el hermano
hermano Salomón, que Él va a cuidar de nosotros y también nosotros sin temor alguno vamos a poder caminar en ese andar, porque sabemos y estamos confiados sin ese temor de que Dios está en el mismo camino que nosotros. Muy bien. Ahora bien, ¿qué más dice este versículo? Le dice, y sé perfecto, anda delante de mí y sé perfecto. Si bien en esta parte Dios no se refiere a una perfección como la que tenía Jesús, se refiere más a una perfección en la que nosotros debemos caminar en obediencia en ese camino que tenemos. Entonces no se refiere a esa perfección. Podemos ver en la Reina Valera, que es nuestra Biblia, que nos dice, y sé perfecto. En la versión TLA nos muestra, pórtate con honradez. Y en la versión NBI nos sale el escrito, sé intachable. Entonces, ¿qué quiere decir Dios? Quiere decir que en el caminar actuemos conforme a lo que Dios nos manda hacer en obediencia. Caminemos de manera intachable, con esa honradez hacia Dios. Entonces, lo que engloba en sí este versículo es que le recuerda a Abraham que hay un Dios todopoderoso, que Él puede cumplir la promesa que Dios ya le había hecho a Abraham, y que en sus fuerzas y en la impaciencia con Agar, Él se adelantó, ¿cierto?, a querer cumplir esa promesa, pero una vez más le recuerda, yo soy el Dios todopoderoso, confía en mí una vez más para que vuelvas al camino en el que yo te estoy guiando, en el que yo te estoy cuidando. Y le va a dar una nueva oportunidad también a Abraham. Muy bien. Entonces, vamos a leer los capítulos del 2 al 6. La palabra del Señor dice, yo voy a leer un capítulo y ustedes leen el siguiente, ¿ok? La palabra del Señor dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Amén. Entonces, vamos a revisar el capítulo 5, en el que Dios cambia el nombre Abraham. Si bien no se nota una diferencia abismal, por así decirlo, como le está poniendo otro nombre, vamos a ver la diferencia que se va a percibir más que todo en lo literal, en la escritura y en el significado. Muy bien. ¿Qué significaba Abraham? El nombre que Abraham ya tenía. Significaba padre exaltado o padre enaltecido. Y el nuevo nombre que Dios le pone va a ser Abraham, que va a significar padre de multitudes o padre de muchas naciones. ¿Alguna vez, hermanos, se han preguntado como yo, por qué Dios le cambia el nombre a algunas personas dentro de la Biblia? Vemos en la Biblia que muchas veces Dios le va a cambiar el nombre a algunas personas. Tenemos el ejemplo de Jacob, que le cambia al nombre de Israel. Tenemos el ejemplo de Simón, que le va a cambiar a Pedro. Y en este caso de Abraham, Abraham. Pero ¿por qué sucede eso? ¿O por qué Dios cambia el nombre a estas personas? Porque Dios cambia el nombre porque les da una nueva identidad en Cristo, para la transformación que ellos van a tener mediante el propósito que van a cumplir a partir de ese entonces. Entonces, en el camino que Dios ya ha trazado y el propósito que se les va a dar a esa persona, Dios les va a cambiar el nombre. Entonces va a surgir esa transformación. Es por eso que Dios les cambia el nombre para el cumplimiento de un nuevo propósito, de un propósito dado por Dios. Ahora sí.
Vamos a leer los capítulos del 7 al 9. La palabra del Señor nos dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Amén. Entonces, en estos versículos vamos a poder ver lo siguiente. Para entender un poquito más de los versículos que acabamos de leer, quiero preguntarles si entienden qué es un pacto. ¿Alguien sabe qué es un pacto? Ya, muy bien. Súper. Como dice el hermano Alex, un pacto va a ser un acuerdo, un contrato o una alianza formal que se va a realizar entre dos o más personas, ¿ok? Y en este se va a establecer bajo un compromiso. Pero, ¿qué es un pacto en la Biblia? En la Biblia, un pacto va a ser un compromiso sagrado establecido por Dios para la humanidad. Viendo esto, podemos resaltar lo siguiente. El pacto se va a realizar únicamente por Dios, porque Él es el único que tiene el poder y esa autoridad. Nosotros como humanos, como personas, no podemos pactar con Dios. Dios sí puede hacer porque tiene ese poder. Muy bien. Entendiendo lo que significa un pacto, Dios le hizo a Abraham la promesa en Génesis 12 del 1 al 3. Podemos recordar esa promesa que Dios le había hecho a Abraham sobre su descendencia. Entonces, recordemos que todo esto pasaría también a sus descendientes y establecería un pacto perpetuo, como nos menciona en el capítulo 7, en el versículo 7. Le menciona un pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir un pacto perpetuo? Que sí o sí se va a cumplir y eso se va a dar por la eternidad. ¿Qué quiere decir? Que el pacto perpetuo va a ser para siempre. De ahí para adelante va a ser para siempre. Muy bien. Bueno, acá vamos a hacer un paréntesis para quiero explicarles sobre lo que es un antiguo pacto y un nuevo pacto. Tiempo después, en el Antiguo Testamento, vamos a poder ver que Dios hace un pacto con el pueblo de Israel mediante las leyes que le entrega a Moisés, en el cual Dios promete ser Dios del pueblo hebreo y ellos se van a comprometer a cumplir con la ley. Por ello viene el pacto mosaico. ¿Qué es el pacto mosaico? Va a estar establecido de forma condicional para que la obediencia del pueblo de Israel se dé, porque en ese entonces el pueblo de Israel estaba como descarrilado. Entonces, para cumplir bajo la obediencia, se establece este pacto mosaico. ¿Qué va a incluir el pacto mosaico? Van a incluir los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, van a incluir las leyes civiles y van a incluir las leyes ceremoniales también. Entonces, a partir de este antiguo pacto que teníamos, la ley es la guía. A partir de ese entonces, la ley va a ser la guía, que actualmente también está vigente, ¿no? A diferencia de esto, surge un nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es ese nuevo pacto? El nuevo pacto es la promesa de Dios para perdonar todos nuestros pecados, no por lo que hacemos bajo la ley, sino por lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Ese es el nuevo pacto, eso es lo que nos dice el nuevo pacto, ¿no? Y este va a ser como la gracia que ya nos fue concedida a cada uno de nosotros. Entonces, a diferencia del antiguo pacto en el que todo estaba regido bajo la ley, ahora el nuevo pacto viene a ser la gracia que nos fue concedida a través de Jesús en la cruz.
Ese es el nuevo y el antiguo pacto. Bueno, cerrando este paréntesis, esto lo mencioné porque más adelante van a entender un poquito más de lo que vamos a revisar unos versículos. Cerrando este paréntesis, vemos en el capítulo 17 que Dios va a hacer el pacto con Abraham, pero este pacto es más que todo sobre promesa y fe que le hace, ¿no?, Abraham, de Dios para Abraham. Muy bien. Ahora sí, antes de seguir con el siguiente versículo, les quería recalcar que como Dios, solo Dios puede hacer el pacto, entonces el pacto que se realizó, bueno, vamos a verlo ahorita. Vamos a leer el versículo del 10 al 14. La palabra del Señor nos dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Y el varón circunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Amén. Si prestamos atención a estos versículos, hay una expresión que me ha llamado muchísimo la atención. Creo que es bueno recalcarlo. En el versículo 7 nos dice: estableceré mi pacto entre mí y ti. Y en el verso 10 y 11 le dice: entre mí y vosotros. ¿Por qué en la Biblia Dios le dice entre mí y ti o entre mí y vosotros? Normalmente cuando nosotros hablamos con otra persona le decimos voy a realizar esto entre tú y yo, normalmente por respeto, ¿cierto? Pero Dios acá se menciona primero, se pone primero, porque el pacto no es de Abraham para con Dios, el pacto es de Dios para con Abraham. Como decíamos, nosotros no podemos realizar un pacto con Dios. Dios sí puede realizar ese pacto porque Él tiene ese poder, esa autoridad. Entonces, por ello le dice en el verso 7 y en los siguientes versículos: mi pacto entre mí y ti. Entonces Dios le está recalcando eso, ¿no? Que Dios le está haciendo ese pacto para el cumplimiento de esa promesa. Ahora, les pregunto, ¿qué entendemos por señal del pacto? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando pensamos en señal del pacto? Sí. A ver, dijimos que un pacto es un contrato formal que se va a realizar entre dos o más personas, ¿cierto? Entonces, cuando hay este compromiso, normalmente lo que hacemos es un contrato y la firma de este contrato por ambas partes. Pero Dios no puede realizar un contrato mediante firmas con la persona. Por eso va a suceder esto de la señal del pacto. En este caso, la señal del pacto va a venir a ser el sello del compromiso divino que se está dando entre Dios y la persona. Y más que todo, más que ese sello del compromiso, es la señal física que las demás personas pueden ver y a simple vista notar que en este entonces que el pueblo hebreo tiene un pacto con Dios. Ahora bien, en este capítulo vemos que como el título nos decía, ¿no? La circuncisión, señal del pacto. Entonces, la circuncisión va a venir a ser la señal del pacto que estaba realizando con Abraham.
En la Biblia también podemos ver diferentes señales del pacto que Dios marca. Por ejemplo, el arco iris era la señal del pacto que tenía con Noé. Eso lo podemos revisar en Génesis 9, del 12 al 13. La circuncisión, como lo habíamos mencionado, va a ser la señal del pacto, que lo estamos revisando en Génesis 17. El Shabbat va a ser la señal del pacto que va a realizarse con Moisés en el Sinaí. Eso también lo podemos revisar en Éxodo y en Ezequiel. Y el Espíritu Santo va a ser el sello del nuevo pacto. Entonces, hace rato ya habíamos mencionado qué era el nuevo pacto, ¿cierto? Entonces, esto ya como una añadidura a la información que estamos revisando. Ahora sí, vamos a continuar con los siguientes versículos. Entonces, si ya hemos entendido qué es un pacto, qué es la señal del pacto, entonces, como les decía, la circuncisión va a ser la señal del pacto de ese pacto, valga la redundancia, con Abraham, con Dios y Abraham. Ahora bien, vamos a leer los versículos del 10 al 14. Bueno, estos capítulos también nos mencionaba sobre la circuncisión. Entonces, como ya hemos entendido eso, les pregunto, ¿alguien sabe qué es la circuncisión? Bueno, en el versículo 11 lo podemos revisar y nos dice: circuncidáis pues la carne de vuestro prepucio. Entonces, la circuncisión va a venir a ser el corte de la piel del prepucio masculino, y este se va a establecer como la señal del pacto. Dios estableció en los versículos que hemos leído que se realice a los 8 días de nacido de todo varón, ¿cierto? Ahora, como dato extra, nosotros sabemos que desde que Jesús vino con el nuevo pacto, Jesús vino para perfeccionar la ley, mas no para excluirla, ¿ya? Entonces, Pablo, en los libros que tenemos en Romanos y Colosenses, nos habla de la circuncisión más que una señal física. En el antiguo pacto, la circuncisión era la señal de pacto con Abraham y el pueblo hebreo. Pablo, en el nuevo pacto, nos va a explicar que Jesús realiza la circuncisión espiritual del corazón, y el bautizo representado también como una señal de dejar morir nuestra vieja vida. Ahora, vamos a respaldar lo que les acabo de decir con estos versículos bíblicos. Vamos a leer todos juntos, ¿ok? Tenemos en Romanos 2:29 en la Reina Valera, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, otra vez, hermanitos, todos. A la 1, a las 2 y a las 3. Si no, ya, creo que no se ven las letras, ¿no? Ya, les voy a leer fuerte, ¿ok? Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, en Colosenses 2, del 11 al 12, en la versión TLA, vamos a poder revisar lo siguiente, se los voy a leer. Los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios, pero a ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos con Cristo, y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él, porque confiaron en el poder de Dios. Entonces, eso es lo que les mencionaba cuando Pablo nos dice que Jesús hace la circuncisión en lo espiritual de nuestro corazón. Si bien los judíos podían hacer esta señal y aún la hacen, practican esto de la circuncisión, no solo
eso va a definir para Dios. No solo eso va a importar, sino que nosotros dejemos morir nuestra vida, nuestra carne, nuestra vida antigua, para que Jesús gobierne y sea Él circuncidando nuestro corazón. Entonces ese es el respaldo que se da con lo que les decía que Pablo menciona acerca de la circuncisión. ¿Okay? Ahora sí, vamos a leer Génesis 17 del 15 al 20. Tenemos: la palabra del Señor nos dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Respondiendo Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Amén. Entonces, en estos versículos del 15 al 20, vemos que Dios le cambia el nombre a Sarai, ¿cierto? Sarai significa princesa y Sara va a venir a significar princesa de Dios. Entonces, en el versículo 19, Dios también le da el nombre del hijo de la promesa, que lo va a llamar Isaac, que ese va a ser el nombre del hijo de la promesa. Cuando también en el versículo bueno, hemos leído en el versículo donde Abraham se ríe, ¿cierto?, en su corazón, no por incredulidad o no porque no le crea a Dios, sino porque en ese momento se pone a pensar y casi ya Abraham va a tener 100 años y dice: ¿será que Sara, mi mujer, teniendo 90 años y yo teniendo 100 años podré tener? Pero Dios ya se le había presentado en el primer versículo y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces es una risa de: creo en ti, Señor, creo en ti y en todo lo que tú vas a hacer y en la promesa que tú vas a cumplir a través de lo que tú ya me has dicho. Eso es lo que podemos ver en estos versículos. Ahora bien, vamos a revisar los versículos del 21 al 27. La palabra del Señor nos dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Amén. Entonces, ¿qué podemos revisar en estos
versículos. Dios mandó y ordenó a que se establezca su pacto para absolutamente todos, y Abraham obedeció de inmediato. Podemos ver también en estos versículos que la fe y la obediencia plena de Abraham fue de inmediato. Él no necesitó orar, no necesitó pensar. Dios le mandó, le dio una orden y Abraham ejecutó de inmediato. Eso es lo que podemos ver en estos versículos. También Abraham le pide a Dios que procure de Ismael, porque le dice: Ismael, que camine delante de ti. Entonces, ¿qué dice? Dios no se va a olvidar tampoco de la promesa que le había hecho a Agar, de que Ismael también tendría descendencia, ¿cierto? Pero él no es el hijo de la promesa. Entonces, ¿qué hemos visto en este capítulo? Dios hizo un pacto con Abraham sobre la base de la fe que él tenía. Este pacto incluía la posesión de tierra y una descendencia abundante que la nacería a través de Isaac, el hijo de la promesa. Después de esto, Dios le mandó a circuncidar a todos los varones en su casa como una señal externa de este pacto. En el último versículo vemos y le dice: y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados. Entonces, no solo el que nacía de parte de Abraham, sino el que estaba dentro de la casa, el esclavo que habría comprado, y todos ellos tenían que ser circuncidados como la señal que Dios había dejado para este pacto. Notamos también que estas promesas no podían descansar sobre Ismael, aunque él también llegaría a tener una gran nación, como les decíamos, ¿no? Entonces, este capítulo nos enseña que Dios, a pesar de las circunstancias que en el capítulo 16 habíamos visto con Abraham, va a cumplir la promesa. Quizás no en los tiempos que nosotros queremos, pero Dios va a cumplir la promesa que Él le ha hecho. ¿Y qué le pide a Abraham? Que confíe en Él, que tenga la fe y esa obediencia que Dios le está ordenando.